Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos a este lugar de recogimiento electrónico. Bienvenidos a Infotronic Blog. Antes de empezar voy a pediros un like solo por el trabajo que me ha costado dejar una de estas máquinas en condiciones. Y porque cuando todo parecía marchar relativamente bien, pues ha terminado marchando relativamente como el culo. Bueno, pues aquí llega uno de mis primeros retos, un rescate que ya comenté en mi anterior vídeo de unos equipos que llevaban en un sótano por lo menos desde mediados de los años 90. Después de hacer un conteo de las máquinas, lo más relevante hasta el momento son dos equipos, un 286 con una potencia de 20 MHz y un 486DX que será el que veremos en este vídeo. En total, la potencia de todas las máquinas juntas no superaban los 100 MHz. No sé si recordáis varios vídeos donde comento que los ordenadores que han entrado en mi colección generalmente vienen sucios, pero poco más. Todos los que he rescatado no vienen especialmente sucios. Como podéis ver, está un poco sucio. Pues bien, esta me la he comido con patatas. La torre estaba en muy malas condiciones, con bastante óxido prácticamente en todas sus partes. Evidentemente esto no se puede dejar así, y tenía dos posibilidades. Una era pintarla en gris, y otra era pues tunear un poquito esta vieja gloria de los 90, dándole un look un poco más actual. Que de todas maneras, una vez que se cierre la tapa, porque la tapa sí va a ir en el mismo color beige, pues bueno, no se notará. La fuente de alimentación es de color amarillo y ha sido canibalizada porque por el ansia viva no la probé antes de pintarla y resultó que la que venía en la caja estaba mal y no daba los 12 voltios que necesita la placa, se quedaba en 9 voltios, así que no quedó más remedio que hacer un cambio de último momento. En la parte frontal mantengo la estética original, cuenta con los botones de reset y turbo y una llave que mantenía a raya a los hermanos Figones y por supuesto una pantalla de tipo display LED con la que sabremos en cada momento si nuestra máquina está al tope de su potencia. El procesador original del equipo es un 486DX33 con 8 KB de caché L1. Pero esto no será suficiente, así que tirando de reserva voy a poner un 486DX2 a 66 MHz, que cuenta también con 8 KB de caché L1. Doble de potencia, siempre es mejor. Cuenta también con un pequeño disipador activo que estoy deseando cambiar porque hace un ruido realmente infernal. La placa base donde va montado el procesador es una Pronix GXA486SG. Esta placa con socket 3 PGA 237 que cuenta con procesadores de Intel que van desde el 486SX al tope de gama 486DX4 de 100 MHz, también soporta procesadores de AMD y Cyrix. En la parte de la RAM, admite RAM de 30 y 72 pines y en teoría podríamos poner hasta 128 MB. Actualmente cuenta con dos módulos de 8 MB haciendo un total de 16 MB. Tengo más módulos de RAM en la reserva, pero algunos no han funcionado y pues no sé, tampoco quería calentarme mucho la cabeza y teniendo 16 MB de RAM creo que es suficiente para casi cualquier cosa. Una de las cosas que me han gustado de la placa es que lleva pila de botón y no las típicas baterías que terminan cargándose las pistas y arruinando componentes. Cuenta también con 8 slots ISA, 7 de ellos son de 16 bits y uno es de 8 bits. Además de los 7 slots de 16 bits, hay 3 que incluyen slot VESA. El slot VESA nos daba un bus de 32 bits frente a los 8 y 16 del formato ISA. Esto nos daba una mayor tasa de transferencia en discos duros y mejores resoluciones en el apartado gráfico. Por desgracia fue un hardware bastante efímero, ya que solo estuvo disponible para plataformas 486. En este tipo de placas tan antiguas, para poder leer los discos o disquetes, necesitamos una controladora. Sí, gente joven, antiguamente los discos no se conectaban a la placa base, se conectaban a una tarjeta y esa tarjeta sí que se conectaba a la placa base. Generalmente con un puerto IDE de 40 pines y capacidad para 2 discos duros y también para 2 disqueteros. También se encarga de los puertos COM y LPT. Y en este apartado es donde empieza mi ruina, porque ha sido una ruina. La tarjeta original era una Goldstar MIOV-LU6-AA y la verdad tenía muy buena pinta, funcionaba realmente bien, pero dejó de funcionar. No sé si es problema de la placa, no tengo otra placa que tenga un slot VESA para poder probar y tampoco otra controladora VESA. Entonces no puedo saber si es realmente el puerto el que está mal o es la tarjeta la que está mal. En el apartado gráfico tenemos una tarjeta que tiene 1 MB de RAM. Es una tarjeta de la marca BTC, no son bitcoins. Y el modelo es una 1570 revisión C1, que como acabo de comentar cuenta con 1 MB de memoria RAM, o VRAM. Esto nos permite una resolución de 1280 x 1024, que ya os digo yo que no se puede, porque solamente me deja utilizar la opción de 16 y 256 colores, así que no entiendo muy bien esa resolución. Y una curiosidad es que se puede configurar para que sea color o monocromo.
No entiendo muy bien por qué alguien quiere poner una tarjeta de color en monocromo, pero bueno, me imagino que sería por temas de monitor. Le he puesto una tarjeta CF, la cual me está dando muchos problemas. En principio tenía un adaptador que se pone directamente en la controladora de discos, pero al final he optado por este adaptador. Es más sencillo y podemos ponerlo en la parte posterior del equipo. Como unidad de disco, la infalible Gotek, que junto con el firmware de Flash Floppy es lo mejor que podemos utilizar en este tipo de equipos retro. Para que tenga un mejor contraste con el equipo, la he comprado en color blanco y no le he puesto la típica pantalla OLED que se le suele poner para respetar un poco el aspecto del frontal. Creo que el display LED le da un toque más retro. En el apartado multimedia he puesto una Creative Sound Blaster 16 Value PNP con un chip CT4180 en formato ISA. Los drivers los he encontrado en The Retro Web y aunque al principio me da algunos problemas entre Windows y MS2, al final he conseguido hacerla funcionar en ambos sistemas. Antes de empezar con los jueguitos voy a realizar una prueba de rendimiento para comparar los tres procesadores del tipo 486 que tengo. Uno a 33 MHz, que es el que venía originalmente en la máquina, y otros dos más, uno de 50 y el que finalmente quedará instalado, que será el que tiene una frecuencia de 66 MHz. Por supuesto, antes de cambiar nada, tenemos que revisar el manual de la placa y ver qué jumpers tenemos que cambiar para no freír el procesador. En el caso de esta Epox GXA486, son los jumpers que tienen la serigrafía J18, J19 y J20, que se encuentran justo al lado del procesador. Para realizar los tests voy a usar el mismo programa que he estado usando hasta ahora, el CPU Z Vintage. En el primer procesador, el 486DX33, CPU Z nos arroja unos 27,7 puntos, que por el momento es la puntuación más baja del canal. En este procesador todo va muy lento, sobre todo cuando le pedimos rendimiento con juegos como Doom 1 o Wolfenstein 3D. Para los juegos 2D y de tipo aventura gráfica es más que suficiente. En segundo lugar tenemos el 486DX250, que con 40,4 puntos está a 12,7 puntos de su hermano pequeño, pero aún un poco más bajo que su homólogo de 66. En este caso, Doom 1 y Wolfenstein 3D funcionan un poco mejor, pero siguen dando tirones. En juegos 2D, evidentemente sin problema. En tercer y último lugar tenemos un 486DX266 y con este sí superamos los 50 puntos, más concretamente 54.2. Y aún así sigue estando a 4 décimas de su referencia en CPU Z. Supera al DX250 en 13.8 puntos. En el ranking de todos los equipos que he probado hasta ahora son los más rezagados y sinceramente los que más follón me han dado. Si miramos la gráfica podemos observar la diferencia brutal entre generaciones de 486 y Pentium, donde en Pentium el rendimiento aumenta de manera brutal, o al menos con los equipos que tengo hasta ahora. Sería interesante encontrar algún 486 de X4, que generalmente suelen ser a 100 MHz, para ver qué arroja los números. Y ahora que ya hemos visto unos cuantos numeritos, vamos con los jueguitos. Y ahora sí, empezamos con Wolfenstein 3D. Esta creación del año 1992 de la mítica compañía ID Software funciona mejor con el procesador de 66 MHz. Pero por lo que sea, la diferencia tampoco es que sea tan grande, y donde más lo vamos a notar es en los tiempos de carga. Otro detalle curioso es que cuando se usa el ratón, parece que le cuesta más procesar ese tipo de órdenes que cuando hacemos la misma operación pero desde el teclado. Por lo demás, es perfectamente jugable, tanto en el 486 a 33 como en el 486 a 66 MHz.
Seguimos con otro clásico, Doom. En este juego tenemos que el procesador con 33 MHz hay que poner a muy baja resolución y los tirones son notables. Pero incluso bajando el nivel de detalle le cuesta. Y bueno, bajar la resolución. Lo único que hacemos es hacer más pequeña la pantalla. Sin embargo, con el procesador 486 a 66 MHz se puede jugar, pero no es tan fluido si lo comparamos con Wolfenstein 3. Otro juego que he probado es el Duke Nukem 3D. Este juego de 1996 y con desarrollo de 3D Realms, pese a indicar que la configuración mínima es la de un 486, no se puede jugar en ninguno de los dos procesadores. Los movimientos son muy toscos y se hace casi imposible apuntar con un mínimo de precisión. Otro éxito también de mediados de los 90, al que se le hace bola al procesador, es Quake de 1996. A los dos. Está claro que en sus especificaciones nos recomiendan tener mínimo un Pentium 75, aunque por la parte de la RAM sí que estaría en lo recomendable, que son 16 MB, definitivamente Quake no está diseñado para funcionar bien en un 486. O puede que funcione bien en un 486 de X4 a 100 MHz. Así que si tienes este procesador puedes dejar tu experiencia en la caja de comentarios. ¿Qué tal funciona Quake con 44 MHz más? Y por último he probado Warcraft 2. Este título, con más de 30 años a sus espaldas, es jugable en todas las plataformas, 33, 50 y 66 MHz. La mayor diferencia que podemos encontrar está en el scroll de la pantalla. Con apenas 33 MHz puede ser eterno ir de un punto de la pantalla al otro, usando solo el scroll. Pero te puedes apañar haciendo clic sobre el mapa. Con 66 MHz el scroll es un poquito más fluido y los tiempos de carga son más reducidos, pero podemos jugar con ambos procesadores. Aunque puede que el sistema se resienta un poco cuando avancemos en las campañas y haya más personajes en pantalla. Yo ahí sí que creo que pegaría un poco de bajón.
Y bueno, hasta aquí esta aventura con este pequeño rescate. Unos ordenadores que de otra manera iban a terminar en la basura o en el centro de reciclaje. Este 486 hasta ahora ha sido la máquina que más configuraciones ha necesitado. Y sinceramente, sin el manual de la placa no habría conseguido hacer todas estas pruebas. Casi toda la información y algunas fotografías que se muestran en el vídeo están sacadas de la página de theretroweb.com. Y también podéis encontrar información muy valiosa en la web de bogons.org. Dale al like si te ha gustado el vídeo, compártelo con gente a la que le guste el cacharreo y comenta, ya que esto me ayuda a seguir creciendo. Un saludo a todas y todos y muchas gracias por ver el vídeo. ¡Hasta la próxima!